en el día de hoy, que estamos a 28 de agosto del año 2022. Yo siempre digo la fecha para referencia histórica. Vamos a estar estudiando algo del libro de Miqueas. Ustedes habrán podido observar en la lectura que es un poco pesada, vamos a decir así. Mucho nombre de sitio, así que yo voy a darle una introducción buena. Puede ser que resulte un poquito complicada, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencilla posible. En términos históricos, que es bien importante para poder entender este libro. Es un libro profético, está clasificado entre los libros proféticos. Pero entonces, para comenzar la lección, yo le voy a dar aquí, estoy presentando como un resumen, que yo le voy a pedir que alguna de las hermanas me lo lea. Está aquí en la televisión, se puede ver el mensaje del libro de Miqueas. Es una compleja mezcla de juicio y esperanza. Por una parte, las profecías anuncian un juicio sobre Israel por la maldad social, el liderato corrupto y la idolatría. Sin embargo, los mensajes de esperanza y condenación no son necesariamente contradictorios, puesto que la restauración y transformación tienen lugar solo después del juicio. Ese es el principio del libro. Ahora, la pregunta que nosotros hacemos, ¿verdad?, como discípulos y como maestros, es ¿por qué este mensaje? Así que vamos a dar algunos detalles en torno a la ubicación histórica y el propósito del libro. ¿Quién fue Miqueas? Miqueas era un pastor. Miqueas no era un judío, no era un sacerdote, ni siquiera era conocido entre los profetas. Era uno que se desempeñaba en las labores del campo. Las labores del campo en esa época era agricultura y ganadería, mucha oveja principalmente, y todavía sigue siendo así en esa región del mundo. Cuando ustedes ven los videos y la televisión, ven que hay mucha oveja y mucha cabra. Pues a eso era que él se dedicaba, no era un erudito, de una persona de una gran educación. En este sentido era bien parecido al profeta Amós, que fue otro de los profetas menores. Y él vivió, su profecía se llevó a cabo entre el año 749 a 634 antes de Cristo. Fíjense que antes de Cristo los años van bajando porque se están aproximando. Entonces, ¿a quién va dirigida esta profecía? Está dirigido, como bien dice aquí, que ustedes lo van a encontrar, a Israel. Lo que pasa es que en esta época histórica nosotros tenemos que ver bien, cuando se habla de Israel y cuando se habla de Judá, ¿a qué se está refiriendo realmente? Porque hoy en día Israel es Israel, la nación de Israel completa, y antes, y hasta Salomón era una sola nación. Cuando Salomón muere, hay una división de reino. Él tuvo dos hijos, uno de ellos muy rebelde, Roboam, y el otro Jeroboam. Entonces el reino se dividió en dos. 10 naciones, 10 tribus, por decirlo así, no eran tribus, no eran naciones, eran tribus, que ocuparon la parte norte del territorio de la Palestina, de esta línea. Este es el Mediterráneo, ¿verdad? Esta es la Palestina, pues esta parte de aquí. Déjame buscar. Toda esta parte norte. Esto se llamaba Israel o el Reino del Norte. Entonces la otra parte, la capital era Samaria. Entonces al sur se quedó el otro reino con 2 tribus nada más. Una de esas tribus era Judá. Pero como Judá era de las tribus, no la más importante, pero con un particular interés histórico y religioso, por el hecho de que Judá es la tribu de donde desciende nuestro Salvador. Pues esta parte
del sur, el reino del sur, se conocía como Judá. O sea que cuando ahí se habla de Judá y se habla de Israel, no se está refiriendo ni a la tribu, ni a la nación original de Israel, sino que se está refiriendo a estos dos reinos que se dividieron para esta fecha, para del 800 en adelante, después que muere Salomón, que entonces el reino se divide como les he indicado. Y la capital de Judá era Jerusalén. Entonces, ustedes van a ver que ahí se van a mencionar muchos nombres de pueblos. Son pueblos que están mayormente en Jerusalén. Ahora, Miqueas era original de Judá y su profecía estuvo dirigida principalmente en torno a Judá, pero también fue dirigida a Israel. O sea, una profecía dirigida a ambos reinos, al reino del sur, Judá, y al reino del norte, Israel. Esta profecía tenía varios componentes. Primero, él profetizó la caída del reino del norte. La caída del reino del norte, que aquí hacemos referencia, que es Israel. Cayó para los asirios. Los asirios están localizados por aquí, en la margen noreste del Mediterráneo, cerca de Libia. Hoy en día hace frontera con Libia. No, con Libia no, perdonen. Con el Líbano. Tú que estuviste en esa zona, más o menos está, o Carlos estuvo por ahí, están por aquí, por esta área. ¿Ves? En esa época, este fue uno de los grandes imperios, el imperio de Asiria. Y el general o el rey que vino y conquistó Israel se llamó Sennacherib. Y eso es un dato histórico, además que está en la Biblia. Él profetizó la caída de Israel en este libro, que más o menos fue para este año, a los 750 por ahí. Pero también profetizó la caída de Judá. La caída de Judá ocurrió en los años 549 más o menos antes de Cristo. La caída de Judá, y Judá cayó bajo Babilonia, que Babilonia fue el imperio que desplazó a los asirios. Así que nosotros nos recordamos ya de nuestras clases de historia de la Biblia que hubo una serie de grandes imperios en la humanidad y cómo estos imperios aparecen reflejados en la Biblia con unos contactos bien directos. Por ejemplo, el imperio asirio con la conquista de Israel, y casi siempre que se hacían conquistas, los conquistadores se llevaban a lo mejor de la sociedad que conquistaban, se lo llevaban a su capital original para indoctrinarlo, para prepararlo y para utilizarlo. Y eso pasó con la conquista de Israel, y después más adelante sucedió con la conquista de Judá. Ambas profecías fueron hechas por Miqueas. Y en el caso de Babilonia fue Nabucodonosor. Después, para repasar un poquito, para ubicarnos en la historia, fíjate que estamos hablando de los 700 en adelante, los 700 llegamos para los 500. Después viene el imperio de los medos y persas. Ahí que está ubicada la historia de Esther, por ejemplo, y del rey Ciro y Darío, que Darío tiene una preeminencia histórica bien grande. Después de eso viene el imperio de los griegos. El imperio de los griegos con Alejandro Magno. Alejandro Magno pues conquistó casi todo el mundo conocido y tuvo un interés bien grande en conquistar Babilonia, que fue el último que se le quedó, el que más trabajo le dio. Y finalmente derrotó a Darío III, no Darío I que aparece en la Biblia, sino Darío III. Ahí fue que cayó entonces el imperio de los babilonios y viene el imperio de Grecia. ¿Qué relación tuvo el imperio de Grecia con los pasajes bíblicos que nosotros estudiamos? Bueno, hay unos libros que son pseudocanónicos, o sea, que no están en la Biblia evangélica, porque no reflejan el mensaje que se entendió que debería estar. Es el libro de los Macabeos. Y ahí se habla de Antíoco IV, Epífanes, que trató de imponerle la cultura griega, porque realmente de todos estos imperios que existieron en la antigüedad, el que más desarrolló su cultura fue Grecia.
y trataron de imponerle la cultura. Obviamente el poder político lo tenían, pero todos los imperios, además de imponer su fuerza, quieren imponer también su visión de mundo. Y querían helenizar a los judíos y ellos no lo permitieron, y de ahí es que viene la historia de los macabeos. Después viene Roma, y Roma lo que hace es aceptar toda la cultura griega, ¿ves? La incorpora, y la relación de Roma con el pueblo de Israel, para, ¿verdad?, hacer este parangón hacia lo largo de la historia, es con Tito, con el general Tito, que fue en el año 70 enviado a destruir a Jerusalén. ¿Qué lo hizo? Que Jesús lo profetizó, y que también está profetizado en este libro de Miqueas. Este libro de Miqueas, por lo tanto, tiene profecía en torno a los problemas de idolatría que tenía el pueblo. Tenía también una profecía en contra de la desigualdad social, de los males sociales que nosotros pues seguimos viviendo hoy en día, ricos y pobres, miserables, etcétera, etcétera. Él le profetizó en contra de eso. Y profetizó la venida de los Reyes Magos. Y en uno de los evangelios van a encontrar que los propios reyes hacen referencia a Miqueas capítulo 5, después le doy el versículo, donde se abre, te dice: oh tú Belén, Efrata, de la tierra de Judá, y ahí anuncia de una manera bien explícita, de una manera fantástica, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y los Reyes Magos lo citan. Así que ustedes ven aquí la importancia que tiene el libro de Miqueas. Miqueas fue contemporáneo de Isaías, que fue, ¿verdad?, de los profetas mayores, que también fue un profeta mesiánico, por excelencia, Isaías, y también fue contemporáneo con Oseas. Esos tres fueron contemporáneos. Esta división de profetas mayores y profetas menores se hace en términos de la extensión de sus escritos, no en términos de la importancia de su profecía. O sea que Miqueas está entre los profetas menores, pero su profecía es una profecía de gran envergadura y de gran importancia. ¿Cuál era el momento histórico que está viviendo Israel en ese momento? Bueno, como ya yo les dije previamente, a la muerte de Salomón se divide el reino. Entonces, en Judá, estos profetas, Elías, Amós y Oseas, están bregando durante el reinado de 3 reyes. Uno de esos reyes, Jotam, que fue un rey en el cual hubo mucha prosperidad, pero hubo idolatría. Después de Jotam está Acaz, que es célebre por ser uno de los reyes más terribles, peores que tuvo Israel. Acaz es un símbolo de la maldad humana como rey. Y después de Acaz viene entonces Ezequías, que Ezequías fue un rey que fue todo lo contrario. Fue un símbolo de lo que es ser un buen rey y de lo que es un rey que obedece a Dios y que lleva a su pueblo conforme a los designios y a los principios que Dios ha establecido para que la vida sea una vida buena, fructífera y que tenga algún sentido para la eternidad. Así que principalmente Acaz fue el que se distinguió sobre todos ellos. Ellos eran idólatras. Parte de esa idolatría, ustedes saben que la idolatría en Israel se introdujo cuando ellos entran en Israel, muchos años a la Palestina, muchos años antes, y se contaminan con los dioses de los filisteos y con los dioses de los moabitas y de los otros pueblos que están aquí. Pero estamos hablando, cuando hablamos de eso, de los 1500. Ahora ya para los años 700 antes de Cristo, la idolatría está llegando a través de los asirios. Cuando los asirios conquistan a Samaria, establecen sus cultos como parte de lo que era su proceso de conquista. Pues no solamente era el dominio legal, en todos los sentidos, sino el dominio cultural. Y obviamente, pues la religión era fundamental. Y ellos, como todos los imperios, y como hicieron todos los otros imperios, se empeñaron en eso.
Y ellos pues, no fue que llegaron allá a decir ustedes no pueden ser judíos. Ustedes van a adoptar estos dioses que nosotros tenemos. Los van a añadir a los dioses, al Dios que ustedes tienen, porque todos estos pueblos eran politeístas. El único pueblo que había en toda esta región que era monoteísta era el pueblo de Israel y que se mantuvo siendo un pueblo monoteísta, obviamente, hasta el día de hoy. Entonces lo que surgió fue un sincretismo religioso. Sincretismo religioso es algo que se da con suma facilidad y aún en nuestros días existe. Era una mezcla de dos religiones. Hoy en día eso sucede mucho con el cristianismo, cuando van a unos sitios donde hay otras religiones, digamos, más primitivas, no sé si está correcto usar ese término, pero ¿cómo decir que son diferentes? Si tú vas a Sudamérica, pues los indios pues aceptan el cristianismo, pero como que lo mezclan un poquito con alguna de sus creencias. Cuando tú vas en el Caribe, donde esto es una zona de espiritismo, por experiencia, porque esto aquí es zona de esclavos. Los esclavos se traen principalmente, el sitio principal de traer esclavos aquí al Nuevo Mundo fue en Colombia, en la costa norte de Colombia, y de ahí se distribuyó por todo el Caribe y por Centroamérica, por el sur de Estados Unidos. Pero aquí está la zona. Entonces, el esclavo que viene de África viene con su religión. Y eso es una religión de naturaleza espiritualista, espiritista. Y ustedes van a encontrar también que en muchas de estas islas caribeñas, la religión está mezclada con estas creencias africanas. Y de ahí que surge lo que es bien famoso entre los cubanos, que es la práctica de la santería. Si ustedes ven y otras prácticas más, si ustedes las ven, pues tienen allí imágenes religiosas alusivas al cristianismo, pero mezcladas con toda su herencia africana, el sincretismo. El sincretismo no es bueno, porque la palabra de Dios es suficiente y la revelación está aquí, pero para que ustedes vean y entiendan qué es lo que está sucediendo con este pueblo. Y el Dios que trajeron los asirios fue Baal. Baal, como Baal era un dios de la fertilidad. Y una de las cosas que exigía era que se sacrificaran humanos. Y Acaz sacrificó a su hijo. Ese fue el pecado terrible de Acaz. Él llevó a su hijo a un altar de Baal y lo mató allí. Lo sacrificó. Por eso es que se menciona a Acaz como el rey más terrible. Entonces, Miqueas, que Dios lo llamó de ser un hombre de la tierra, sencillo, sin una gran educación, que quizás por eso escribían menos, en términos de longitud, y le dio una profecía en los términos que yo le di. Y esto es lo que nosotros vamos a encontrar en la lección de hoy. Después que vamos entonces a leerla, no hay mucho que comentar aquí, porque más bien una serie de nombres, pero vamos a tratar de entender lo que leamos y vamos a terminar la lección viendo unos cuantos textos áureos del libro de Miqueas para que ustedes vean, entiendan el contenido de este libro y los mensajes profundos, impactantes que traen para el día de hoy, a la vida nuestra de hoy en día. Vamos entonces a hacer la lectura. Empezamos como siempre con el podcast. Y empezamos con la hermana Naida. Entonces las dudas que tenga, las preguntaré de Moreset, el pueblo de donde era originario Miqueas. Hermana Naida. Miqueas Nieves Vázquez. Miqueas 1. Palabra de Jehová, que vino a Miqueas de Moreset el día de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. ¿Viste los reyes? Lo mencionamos, sí, ¿verdad? Los reyes sí, que hicieron su profecía. Okay. Oíd pueblos todos. ¿Fueron pues reyes de Judá? De Judá, sí. Reino del sur, ¿verdad? Ajá. Okay. Oíd pueblos todos, están atenta tierra y cuánto hay en ti. Y Jehová del Señor, el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra.
y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hundirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por su precipicio. Todo esto es la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas. Samaria con relación al reino del norte. Okay. Él hace unas preguntas ahí como cínicas. Como decir, ¿cuál es? Ustedes están llevando a otros lugares altos, que era donde se hacían los altares de los idólatras. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Esa profecía fue contra los dos reinos, reino del norte y reino del sur, que Samaria es la capital del reino del norte. Sí, entonces y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus oídos, porque el don de remeras los juntó, y a dones de rameras volverán. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá. Llegó que estamos a mitad ya, ¿verdad? Hasta, tengo el 8, hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Bueno, dudas que tengas en esa lectura. Mucho nombre, pero mucho nombre. Bueno, entiendo, ¿verdad?, yo que es un castigo que le van a dar a... ¿Y a quién está dirigido, verdad? Ese castigo. Esas profecías todas se cumplieron. Se cumplió la de Senaquerib, ahí casi en la vida de ellos, y la de Nabucodonosor, la que vino para Judá más adelante. ¿Dudas, preguntas? Ok, ahorita voy a pedir su cooperación en las reflexiones sobre los textos. Okay. Vamos a terminar la lectura, hermana Adelaida. Adelaida García. ¿El 10? De 10 hasta el final. No le digáis en Gad, ni lloréis mucho, revuélcate en el polvo de Bet-Afra. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Saanán no sale, el llanto de Bet-Seel os quitará su apoyo. Porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncí el carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moserset, Gad y a las casas de Asip, serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré un nuevo poseedor, oh moradores de Maresa, la flor de Israel huirá hasta Adulán. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Viste que no solamente profetizó la destrucción, la conquista, sino el cautiverio. Exacto. Pues entonces, para terminar la lección, vamos a tomar aquí algunos textos áureos de Miqueas. Ok, aquí está este versículo de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Ya se te ha declarado, léelo, Naida. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarse ante Dios. Ok, fíjense, ese mensaje de Miqueas. Comentarios. Entiendo yo que uno tiene que, para hacer justicia, uno tiene que amar al prójimo, porque sí, porque que son valores cristianos. Exactamente, igual que la misericordia y humillarse, eso es la humildad ante Dios. Fíjate que a veces uno piensa que estos escritores del Antiguo Testamento como que era para una época, no, si no los libros no estuvieran en la Biblia. Exactamente.
Mira, entonces, este es el texto más famoso del libro de Miqueas, hermana Adelaida. Ahora viene el suceso de la profecía. Esto estamos hablando de los años 700. Está profetizando lo que va a suceder 700 años más adelante. Es de manera bien clara y específica la profecía de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos otro pasaje de Miqueas. Vamos a hermana Adelaida. Lo que de ti espera el Señor es practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Fíjate que el mensaje no solamente es un mensaje profético de instrucción detallado, sino que es un mensaje dirigido al individuo, a la persona. Eso es así. Lo que de ti espera el Señor. ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Okay. Eso parece fácil decirlo, ¿verdad? Pero a veces no es tan fácil. No es tan fácil y de traerlo como una realidad a nuestra vida. Hermana Mayra. No es tan fácil eso, practicar la justicia. Porque hay personas que entienden la justicia de una forma y otras que entienden la justicia. Porque yo puedo decir, esto es justo, pero Adelaida dice, no, yo no lo veo justo para mí. Es que ahí eso es bien difícil. Amar la misericordia, pues yo entiendo que las personas, según Dios tiene misericordia con nosotros tenemos que tener misericordia con los que nos vienen a hacer daño. Porque el que viene con bien, pues no. Y humillarte ante Dios, eso es pedir perdón todos los días de nuestra vida a Dios, porque siempre nosotros pecamos todo el tiempo. Aunque sea con la mirada, una palabra que dijiste que no la querías decir, y la dijiste, un regaño que diste que no lo querías decir. A veces uno ofende y hace daño aún hasta a nuestros familiares. Sí. Y no es que uno lo quiera hacer, pero lo hace. Entonces uno tiene que practicar la justicia, pero a veces no es tan fácil practicar la justicia. Yo en mi carácter personal, lo que siempre trato es de dejarme llevar por mi conciencia. A veces no es tan fácil decidir lo que es correcto. A veces no es tan fácil decidir lo que tú tienes que hacer en una situación dada. Tiene muchas vertientes, muchas ramificaciones, sobre todo las cuestiones familiares y cosas así. Y tú como que no sabes para dónde vas a coger ni qué decisión tomar. Pues mira, Dios es el que te va a dirigir, pero Dios tiene que vivir en tu conciencia. Sí. Porque Dios se te puede aparecer y decirte haz esto, pero eso no siempre va a suceder. La forma de intervenir es que tú tienes una conciencia cristiana. Entonces tú haces el compromiso de tú actuar con tu conciencia cristiana. Eres fiel a eso. Y no tienes que ser fiel a más nadie sobre esta tierra. Tienes que ser el Espíritu Santo que mora en nosotros y Él es el que nos indica, nos dice, ¿verdad? Cuando vamos a hacer algo o hacemos algo, Él nos deja saber. O vamos a firmar un papel y voy a coger un préstamo bien grande y después no lo voy a poder pagar y el Espíritu Santo te está diciendo, no lo hagas, no lo hagas. Y tú sientes eso, que no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y uno lo hace y después se mete en problemas, entonces después le está diciendo a Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si yo tomé la decisión, pero el Espíritu Santo ya me estaba hablando y diciéndome, no lo hagas. O uno le pregunta, ¿qué tú crees de esto? Y uno siente esa paz y ese gozo y uno dice, vamos para adelante porque esto es así. Aunque nos juzguen, ¿verdad? Aunque la gente no entienda lo que nosotros hagamos. Bueno, yo creo que así terminamos la lección y yo creo que la hemos entendido bastante. Así que podemos hacer quizás otra lección más para profundizar un poquito más en el libro.